¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Viernes 27 de agosto, el país avanza en su intención de ingresar a la Alianza del Pacífico, teniendo como paso previo un acuerdo comercial con México, país que ahora exigirá visa a los ecuatorianos a partir del 4 de septiembre. Esto mientras el gobierno a la par delinea el camino para recibir a ciudadanos afganos en situación de riesgo. Temas que vamos a analizar de inmediato con el canciller de la República, Mauricio Montalvo, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muy buenos días a usted y a toda la audiencia de Teleamazonas. Señor canciller, quisiera empezar con este último tema. Quisiéramos conocer qué avances se han dado después de ese anuncio que se dio a conocer en los últimos días acerca de que nuestro país recibiría de manera temporal a ciudadanos afganos en situación de riesgo, cuya operación sería financiada por los Estados Unidos. Se ha hablado de una cifra, se ha dicho que serían alrededor de 5.000. ¿Se podría quizás ya precisar a cuántos de los ciudadanos que vengan de Afganistán será precisamente a los que acoja el Ecuador de manera, como digo, temporal? Bueno, primero yo quisiera enfatizar que esto se trata de una nueva muestra de la diplomacia pragmática del presidente Lasso, que bajo su liderazgo se está imprimiendo en toda la política exterior ecuatoriana. Nosotros nos hemos adherido y hemos condenado la situación que se ha presentado en Afganistán. Hemos hecho expresiones de solidaridad y de preocupación por lo que está pasando en ese país, y hemos manifestado la disponibilidad para cuidar y proteger la situación especialmente de mujeres, de niños y de personas vulnerables. Esta decisión del gobierno de acoger a refugiados o a personas víctimas de la situación en ese país es un reflejo de poner en los hechos lo que se ha dicho en las palabras. Una nueva muestra del pragmatismo de la diplomacia ecuatoriana, y que lo hacemos con un gran sentido de solidaridad y de vocación humanitaria, que es el talante que tiene el presidente Lasso y es el que nosotros estamos siguiendo también en la gestión internacional. Efectivamente, hemos hecho coordinaciones con el gobierno de Estados Unidos para que haya la acogida acá de un buen número de afganos en este país, especialmente de mujeres y niños. Y efectivamente se ha hablado de una cifra de 5.000, de hasta 5.000 personas, pero eso se irá definiendo conforme avance el proceso y se vayan dando ya los mecanismos ya prácticos y efectivos del desplazamiento de estas personas. Lo que yo quisiera resaltar es este afán que tiene el Ecuador de acoger humanitariamente a quienes son víctimas de una situación sumamente grave y delicada que está padeciendo en esa parte del mundo. Pero ¿cómo nos preparamos como país para implementar ese proceso de recepción de lo que serían refugiados afganos acá en el Ecuador? Bueno, nosotros seguiremos, evidentemente, primero nos ajustaremos a todo lo que es la normativa interna y también a la normativa internacional que existe en la materia del derecho internacional humanitario. Como le mencioné hace un momento, tenemos conversaciones en el caso específico de Estados Unidos y también con organismos del sistema de Naciones Unidas que están encargados de esta materia. Yo desde México tuve una conversación y reuniones con ONU Mujeres, por ejemplo, con la Agencia de Naciones Unidas en esa temática, y obviamente también acudiremos a organismos como la OIM y el ACNUR para dar la mejor respuesta a esta situación lamentable que se ha presentado en el mundo. Pero como país, ¿se formará algún tipo de comisión, no sé, de comité donde participen algunos de los ministerios, quizás para poder coordinar, articular las acciones que conlleve ya recibir a alrededor de 5.000 ciudadanos afganos? Así es, efectivamente, inmediatamente que se presentó esta circunstancia, el gobierno ecuatoriano se ha articulado. Tenemos trabajo coordinado por el secretario general de la Administración, Iván Correa, con participación del Ministerio de Gobierno, que es el ente rector como usted sabe, del control migratorio en el país. La propia ministra Alexandra Vela ha dado ya declaraciones en ese sentido, y evidentemente también la Cancillería y otras instancias estamos participando coordinadamente en esta materia. ¿Y se ha quizás fijado una fecha a partir de cuándo ya se pudiera comenzar a dar ese recibimiento de mujeres, niños básicamente, que es lo que se ha establecido, pudieran venir acá al Ecuador? No hay una fecha específica, pero evidentemente es una situación inminente. Usted sabe perfectamente qué es lo que está pasando. Mire lo que pasó el día de ayer, tan trágico y lamentable. Entonces es una cuestión que va a tener que efectuarse de manera muy pronta. No le tengo una fecha específica porque eso depende también de una serie de circunstancias y de determinados eventos que no están bajo nuestro control, evidentemente.
Señor canciller, y bien, usted ha expuesto las razones por las que el Ecuador también se acoge a esta posibilidad de recibir en calidad de refugiados temporalmente a ciudadanos afganos que requieren de esas puertas abiertas, pero inevitablemente pues en el Ecuador también surge esa preocupación ante quizás lo que ya se ha vivido con el flujo migratorio que hubo de ciudadanos venezolanos, y es imposible no traer a la mente la inquietud de qué pudiera pasar si es que comenzamos a replicar una situación en su momento similar. ¿Cuál es ahí la estrategia o quizás lo que el Ecuador va a hacer para así mantener ese estricto control de que efectivamente sea de manera temporal y que no comencemos a tener, como yo decía, una situación de migración que vemos con ese otro país vecino, ¿no? Sí, efectivamente, el contingente, por ejemplo, que usted hizo mención al inicio de que se está conversando con los Estados Unidos es, como usted lo acaba de decir, de manera temporal, es de pasaje hacia a los Estados Unidos, y además que va a contar con financiamiento, que ese tal vez ha sido la otra preocupación que se tiene. Lo que se busca es precisamente que sea una cosa manejada de manera ordenada, de manera segura, y que efectivamente sea llevado de la mejor manera posible, tanto para las personas desplazadas cuanto para los sitios de acogida. Y evidentemente se están preveyendo todas esas circunstancias. ¿Qué se analiza al momento? ¿En dónde serán ubicados? ¿Cuál será el entorno? Asumo que con lo que usted dice, ¿no? Sí, como usted puede comprender, no hay una decisión todavía sobre ese particular. Todo esto se ha presentado de una manera muy inmediata, muy urgente, y evidentemente estamos recién en los primeros pasos para organizar eso, pero se está tomando en cuenta todas estas particularidades, y el momento que haya definiciones evidentemente se dará a conocer. Vamos a estar súper atentos a ese tema. Usted acaba de regresar de México después de haber acompañado al presidente Guillermo Lasso en esa visita oficial. Visita en la que se mostró la intención de ambas partes de avanzar con un tratado de libre comercio, de establecer esa relación comercial. Ya eso quedó sentado hasta en un apretón de manos. ¿Qué viene de aquí en adelante, señor canciller? Bueno, efectivamente, lo que usted acaba de mencionar, el acuerdo bilateral con México es sumamente importante. Fue una de las prioridades del presidente Guillermo Lasso, y por eso se ha empeñado él personalmente en llevarlo adelante. Y el encuentro con el presidente López Obrador es un reflejo de aquello. La disposición que se ha dado es de que se reinicien, y ya se reiniciaron, es más, las conversaciones entre los equipos técnicos. Este mismo momento se encuentra todavía en México el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, y está llevando adelante las conversaciones. Y es más, durante el encuentro presidencial, el ministro Julio José Prado tuvo ya encuentros con la secretaria a cargo de la negociación, la señora Coultier de México, lo cual le demuestra cómo se está la celeridad y con el acelerador a fondo cómo se está llevando la negociación comercial con México. La aspiración es, como todos conocen, de que a través de la aprobación del acuerdo bilateral comercial con México se allane el camino para la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico como miembro pleno, que esperamos se lo cumpla en el más corto plazo. Esa es la aspiración del presidente Lasso, y esa ha sido también la decisión política del presidente López Obrador de apoyar como una prioridad el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Y si bien el ministro Julio José Prado está a la cabeza como ministro de la Producción en ese tema, ¿cómo ve usted el que se pueda cumplir quizás como es la expectativa, ¿no?, al corto plazo, considerando que desde que asumió pues este gobierno sus funciones decían que querían llegar al término de este año con ese acuerdo ya concreto para el siguiente ya dar ese paso de ingreso a la Alianza del Pacífico? Es una de las metas que tiene en esa materia el actual gobierno. Ojalá se dé ambas cosas antes de fin de año, precisamente. Esa es la aspiración. Siempre habrá que ver cómo se va caminando hacia eso. Para ello contamos, gracias a las gestiones que ha desarrollado el presidente del Ecuador directamente con sus homólogos, de conseguir el apoyo de todos los países. Como usted sabe, Colombia está actualmente en la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, y también ha manifestado abierta y categóricamente el respaldo para que la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico se dé en el más corto plazo.
Ahora, hay mucha expectativa en ese tema y preocupación en otro, como el hecho de que ahora los ecuatorianos que vayan a México tengan que presentar visa, sobre todo porque hay mucha gente que ha comprado ya con anticipación sus pasajes y que ahora se encuentra con ese problema de tener que dirigirse a la embajada en Quito a hacer todo un trámite que no le garantiza que va a tener la visa, pese a que tiene ya un pasaje comprado. Y esto debido, ayer conversaba con el señor Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada de México acá en el país. Él decía, debido al alto flujo migratorio, de cada 10 ecuatorianos que ingresan a México, 7 se ha establecido que no regresan. En un comunicado el gobierno decía que, sin embargo, esa decisión por sí misma no va a dar ese resultado en torno a esa migración riesgosa, no va a solucionar ese problema. ¿Qué hacer entonces en ese sentido? Bueno, primero hay que señalar que la decisión que adoptó el gobierno mexicano es una decisión que se da en el marco del propio acuerdo de supresión de visas, es una decisión que está prevista en una de sus cláusulas por razones de orden público o razones de seguridad. Ellos han explicado las razones y consideraciones, entre las cuales está la que usted acaba de mencionar, de que en lo que va del año, de más de 50,000 ecuatorianos que han viajado a México, más de 38,000 han sido detenidos en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Es decir, es un hecho concreto, es un hecho grave que se presenta y de cuyas consecuencias inclusive nosotros podemos ver frecuentemente casos humanos que son muy delicados, muy graves y trágicos algunas veces. Y la respuesta que se ha dado es de tratar de controlar y atacar este fenómeno del tráfico ilegal de personas, el coyoterismo, que está marcado como un delito transnacional y que afecta mucho a nuestra sociedad. Es una pena que los compatriotas se vean seducidos por este tipo de ofertas y evidentemente es una situación que debe ser considerada internamente. Como usted comprenderá, son situaciones que rebasan a las competencias directas y propias de la Cancillería ecuatoriana, pero nosotros desde nuestra posición vamos a trabajar conjuntamente con las otras instancias encargadas de esta materia para sensibilizar a la población y a la sociedad ecuatoriana respecto a los riesgos y las implicaciones que tiene este tráfico y esta trata irregular de personas. Lo que nosotros apostamos desde siempre a que haya una migración ordenada, segura y regular. Y eso es lo que buscamos. Uno de los logros del encuentro presidencial en México fue precisamente de convocar al grupo binacional sobre temas migratorios de ambos países para que se reúnan en el más corto plazo, de manera inmediata, para abordar esta problemática. Y nosotros estamos convencidos que vamos a llegar a entendimientos y acuerdos que dentro del marco de esta decisión, que es estrictamente unilateral de México y amparada en el acuerdo, pero de carácter temporal, poder caminar para allanar las situaciones, ¿no? Como digo, de un desplazamiento que sea ordenado, regular y seguro. Ahora, se anunciaba el día de ayer que el 7 y 8 de septiembre se van a implementar unas mesas de movilidad humana donde se va a presentar un portafolio de oportunidades precisamente para tratar de disminuir esta opción que ven hoy muchos ecuatorianos de emigrar. Esas opciones, ¿en qué sentido van a ir? Porque cuando uno escucha un portafolio de oportunidades, lo primero que dice será una oferta laboral, algo que demande la posibilidad de en el tiempo generar una estabilidad. ¿Hacia dónde apuntan, señor canciller? Claro, primero una sensibilidad. La intención de este encuentro en la ciudad de Cuenca es primero sensibilizar, hacer un llamado de atención de esta problemática que se ha dado, del crecimiento exponencial que tiene la migración riesgosa en el Ecuador en lo que va del año e ir discutiendo y evaluando esta situación que se ha presentado y frente al cual efectivamente, como usted insinúa, puede darse algunas vertientes de respuesta y de paliativos. Pero lo principal es primero sensibilizar a la ciudadanía ecuatoriana sobre los enormes riesgos que tiene este tratamiento, ¿no? Que es irregular y que el sometimiento que tienen nuestros compatriotas a redes internacionales de trata de personas. Y ese es el primer paso y eso es lo que nosotros tratamos de llamar la atención y trabajar armónica y conjuntamente con otras instancias nacionales y también locales y regionales para atender esta situación, que de por sí es muy preocupante, ¿no?
Ahora, y retomando el tema de lo de las visas, hemos recibido ya cuando anunciábamos esa entrevista, pues muchos mensajes diciendo que hay ese riesgo, ¿no?, de perder esa inversión en pasajes. Hay gente que ya se ha proyectado ahora, no solamente septiembre, octubre, sino incluso hasta fin de año. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a alguna forma de entendimiento que permita reducir quizás el tiempo de la medida? Porque rige hasta marzo del 2022 y ayer se decía, se ha establecido ese periodo, pero dependerá de cómo vayan marchando las cosas, quizás el prolongarla o no pudiera ser otra opción, el disminuir el tiempo, ¿no? Claro, efectivamente, y ese es el propósito de la Mesa Binacional de Trabajo de temas migratorios entre México y Ecuador, discutir precisamente todas esas variables y la adopción de medidas que tiendan a paliar y a responder a las situaciones concretas que se van dando. La intención de la medida mexicana es una respuesta a las situaciones estas irregulares y de abuso que se ha dado respecto a la trata de las personas y al desplazamiento riesgoso de ellas. Y por supuesto, a través de esto de encuentro bilateral lo que se pretende es precisamente responder a las situaciones como las que usted ha mencionado, que precisamente no se inscriben en esa situación de migración riesgosa. Y yo estoy seguro que la contraparte mexicana va a tener la sensibilidad suficiente para acoger y encontrar salidas y soluciones a esos casos. Yo le invito a una reflexión. Imagínese el enorme flujo turístico que existe de Ecuador a México, que también ha crecido mucho en los últimos meses. A pesar de ello, que evidentemente es de beneficio para México, ellos se han visto obligados a tomar la medida. Es decir, la situación de orden público era tan grande y tan desbordante que a pesar de lo que esto implica para el sector del turismo mexicano, se han visto obligados a tomar. Pero estamos convencidos que precisamente ese otro renglón de desplazamiento, es decir, por negocios, por turismo y todo lo que digo, se inscribe dentro de una migración ordenada y regular, va a ser atendida adecuadamente. Ahora, y también la preocupación, el señor canciller, en el tema del saldo que deja esa migración, personas que no están ya en México, que no están en Ecuador, no se sabe algunos dónde están, sus familiares desconocen de su paradero y que cada vez se vuelve más recurrente el escuchar de eso. Exactamente, exactamente. Por eso es que México ha respondido de esa manera, porque es un tema que ha desbordado, es un tema de orden público y están retenidos. La problemática es, fíjese usted, en la frontera entre México y Estados Unidos, que es ahí donde se está estableciendo el nudo de botella de esta problemática. Y esa es la situación. Como le mencioné hace un momento, 7 de cada 10 ecuatorianos están retenidos ahí en esa frontera. O sea, 7 de cada 10 ecuatorianos que se desplazan a México están retenidos ahí. Sí, estamos reviviendo épocas anteriores donde veíamos ese alto flujo migratorio, familias que quedaban dispersas, un paradero de algunos que nunca se llegó a conocer, situación lamentable. Ya para concluir, señor canciller, conocemos que el Ecuador ha promovido a la doctora Rosalía Arteaga como candidata a la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana que trabaja junto con la Secretaría Pro Tempore en este tema de las cumbres iberoamericanas. No, es la presidencia pro tempore. No, existe una secretaría permanente. Correcto. Que es el cargo al cual aspira la doctora Rosalía Arteaga, y hay una presidencia pro tempore que la ocupa actualmente la República Dominicana, que es el lugar sede del próximo encuentro. Efectivamente, este fue un caso que fue planteado directamente al canciller Ebrard, de mi parte, fue acogido muy positivamente, muy favorablemente, por el perfil que tiene la doctora Arteaga, por las credenciales que ella exhibe y por el momento que tiene el sistema iberoamericano. Se estima que es un perfil adecuado, idóneo, propicio para acceder a la conducción de este importante foro internacional. ¿Cuáles son las características que debe reunir y que va acorde con el perfil, usted decía, que tiene la doctora Arteaga? Bueno, primero sus credenciales de una persona que ha ocupado relevantes cargos públicos en el país, es decir, con experiencia en la gestión pública, también tiene experiencia internacional. Ella fue secretaria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Su perfil de una mujer destacada que tiene incursión en el ámbito cultural, en el ámbito académico, en el ámbito periodístico.
el hecho de ser mujer, el factor de que puede haber una continuidad en esa secretaría de una persona como digo, de sus antecedentes y de su proyección. Y luego también, Liz, el hecho de que la secretaría de este foro ha sido ejercido anteriormente por otros espacios regionales. El primero fue Enrique Iglesias, que viene de del Mercosur. Actualmente ha terminado la secretaria Rebeca Greenspan, que viene de Costa Rica, es decir, Centroamérica ha tenido ya su espacio, y la región andina entraría muy bien dentro de esa rotación regional que siempre se busca en los organismos internacionales. Y para ello se tiene también la acogida de otros países, no únicamente en la región, sino también de España, de Andorra y de Portugal, que son también parte de este esquema y ante los cuales también ha habido acercamientos ya por parte del Ecuador. Ahí solamente le faltó decir, y vicepresidenta durante el gobierno de Abdalá Bucaram. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, señor canciller, aquí en los desayunos de 24 horas. Bueno, muchas gracias. A las órdenes. Que tenga un buen día.